la mañana. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Este es el día que el Señor nos dio. Cuando hayas tocado puertas, unas se cierran y otras no se abren, pero hay una que siempre está abierta para ti, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Segunda de Corintios 1:25. Bienvenidos a su programa Reflexiones. Solo en Jesús hallarás perdón. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están sintonizando el programa Reflexiones. Reciba un especial y caluroso saludo de parte de su hermano en Cristo, José Luis Iglesias, que en esta mañana estoy acá dispuesto para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos que esta mañana sea bendecida por el Señor, ya que estamos hablando de su palabra y de su inmenso amor. Queremos en esta hora mandarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren bien en sus hogares, que se encuentren felices, sintonicen la radio y comencemos a disfrutar juntos de las bendiciones del Señor. Que Dios bendiga a todos y que les guarde. Brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo es mi fuerza, mi poder, mi tesoro quieres ser. Continuamos con el programa. Quiero decirles de que en esta oportunidad, en esta mañana, vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado en la clase anterior del mes pasado, y es un Dios celoso, segunda parte. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta oportunidad, un Dios celoso, segunda parte. No se lo pierda, sintonícese, participe, esperamos sus llamadas, esperamos su comentario, esperamos pues que si tiene algún saludo también, que sea algún hermano, alguna felicitación, pueda llamar aquí a la radio durante este programa. Digno es tu nombre, digno es tu nombre. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no
no tenga yo vergüenza, ni mis enemigos triunfen sobre mí. Esta es la reflexión de hoy. Cristo es la esperanza que da. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el tema de hoy. Como ya habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de un Dios celoso, segunda parte. Decíamos de que la iglesia de Cristo, nosotros tenemos un Dios celoso, un Dios que no tolera a aquellos que le quieren provocar a celos con otros dioses. Y hablábamos de que tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y que ese Dios nosotros tratamos la manera de no contradecirle, porque si lo hacemos corremos el riesgo de recibir reprensión de parte de Él. Por eso hablábamos en la clase anterior de un Dios celoso de su santo nombre, porque esa es una reprensión que el Señor hace para su pueblo, para que no tengamos otros dioses como lo tenían acostumbrados las gentes de aquellos tiempos. También hablábamos que era un Dios celoso de su palabra, porque Dios no quiere de que le quitemos ni que le pongamos a su palabra, y advierte en su celo de que si le ponemos, Él también nos va a poner las plagas, y si le quitamos, Él va a quitar nuestro nombre del libro de la vida. También hablábamos el tercer punto sobre un Dios celoso, es con relación a un Dios celoso de su evangelio. Eso es una advertencia de que Dios nos está haciendo para que no tengamos otros evangelios, a aquellas personas que predican evangelios diferentes, aquellas personas que obedecen evangelios diferentes, aquellas personas que reciben otras doctrinas. El Dios es celoso de esas cosas. Hoy vamos a estar viendo un Dios celoso de su iglesia. Usted se preguntará, ¿qué importancia puede tener la iglesia para Dios? ¿Qué importancia puede tener la iglesia para nuestro Señor Jesucristo? Yo le quiero decir que tiene muchísima importancia, y por eso Él, así como es celoso de su nombre, así como es celoso de su palabra, y así como es celoso de su evangelio, también es celoso de su iglesia. La idea popular hoy en día es que la iglesia es insignificante y que podemos ser salvos sin ser parte de la iglesia. Es un concepto totalmente equivocado. Pero la iglesia es importante y preciosa para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre para comprarla, según nos dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Imagínense la importancia que pueda tener la iglesia para Dios y para Cristo, es que cuesta la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la iglesia es tan importante como la sangre de Cristo. Imagínense la sangre de Cristo, la importancia que pueda tener. Pero la iglesia es importante igual que la sangre de Cristo, porque Cristo la compró con su propia sangre. Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, según nos dice Efesios capítulo 6, versículo 23. Y Cristo, además de que es cabeza de la iglesia, Él la amó hasta lo sumo. Entonces la iglesia no es como muchos dicen, que fuera de la iglesia hay salvación. Con tal creamos en Cristo, con tal creamos en Dios, con tal que hagamos buenas obras, que no hagamos malas obras. Entonces la gente piensa que con eso puede ser salvo, pero fuera de la iglesia no hay salvación, porque la palabra del Señor nos enseña claramente que para Dios la iglesia es de suma importancia, porque cuesta la sangre de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y también Cristo amó la iglesia y se entregó a muerte por ella. Por eso es importantísimo la iglesia. Así es que hay que ir cambiando los conceptos. Si tenemos el concepto de que la iglesia no es importante, estamos muy equivocados. En la iglesia está la salvación. Si no es añadido a la iglesia la persona, no puede ser salvo.
Cuando decimos que Dios es celoso de su iglesia, la Biblia nos está enseñando muy enfáticamente este concepto. La iglesia debe tener primer lugar en nuestras vidas. Eso es importante. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A Dios no le agrada a aquellos que dicen que una iglesia es tan buena como la otra. No existe ese concepto, que hay una iglesia más buena que otra. La iglesia es una sola. Cristo no dijo que edificaría iglesias, sino que dijo, edificaré mi iglesia, refiriéndose que solo hay una iglesia. Que no te guste, ese es un problema. Pero no podemos complacer el gusto de cada persona, porque Dios estableció su iglesia y no existe otra. Y que usted puede unirse a la iglesia de su gusto personal. Ese es otro concepto equivocado. Lo que la gente dice, yo me puedo unir, yo me puedo agregar a la iglesia que mejor me parezca. Una iglesia que sea de mi gusto personal. No se trata de que si la iglesia es de mi gusto personal, porque Dios ha establecido su iglesia y a veces no nos gusta ese concepto, esa doctrina, porque no hay alegría de la carne, no nos gusta porque no hay instrumentos musicales, no nos gusta por X razones, pero esa es la iglesia que el Señor estableció. Por tal manera, no debemos de buscar nuestros gustos, sino que lo que tenemos que buscar es la iglesia y el celo de Dios para aquellos que se unen a otras iglesias que no son de corte divina. Tal como no podemos escoger el Dios de nuestro gusto o el Espíritu Santo de nuestro gusto, no podemos tampoco escoger el cuerpo espiritual de nuestro gusto. En Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay un espíritu, un Señor y un cuerpo. No existen varios señores, no existen varios espíritus, ni existen varios cuerpos, ni existen varias iglesias. No podemos escoger la iglesia que sea de nuestro gusto, porque Dios es celoso de la iglesia que Él estableció y la ama y cuesta la sangre de Cristo. Dios es celoso de su iglesia y no quiere que nos unamos a otras que fueron establecidas por hombres. Y este es el problema, que hoy en día muchas iglesias han sido establecidas por los hombres, y estas iglesias establecidas por los hombres no te dan la salvación, no te llevan a la salvación. Allí no hay perdón de pecados, allí no hay salvación. Sola la salvación está cuando tú obedeces el evangelio y te añades a la iglesia después de ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y es en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, donde vas a encontrar la salvación. Así es que por esas razones que hemos mencionado, la iglesia, Dios es un Dios celoso de su iglesia, porque la ama, porque la quiere, porque es la única que estableció, porque cuesta la sangre preciosa de Cristo y porque Él la considera como su única esposa legítima, y es la que vendrá a traer cuando Él se manifieste. Vendrá a traer su iglesia, su cuerpo. Así es que por eso es importante que nosotros tengamos este concepto bien claro, que Dios es celoso de su iglesia, y tener el cuidado de no añadirnos a cualquier iglesia. Escudriñemos las Escrituras, veamos la palabra de Dios que nos dice, que nos enseña, y así mantengámonos firmes. También otro punto que vamos a tocar es que Dios es celoso de su adoración. A veces la adoración, cómo adoramos, cómo cantamos, cómo oramos, cómo celebramos la cena del Señor, cómo tenemos la comunión, no le damos ninguna importancia. Hay iglesias que no le dan importancia a la adoración, pero quiero decirle, y vamos a ver las bases bíblicas, que Dios es celoso de su adoración, no solo de su iglesia, sino que también de su adoración. Esta es una idea popular. Hoy es que la manera en que adoremos a Dios
no es importante. Con tal que sea sincero y honesto, dice la gente, si yo soy sincero y honesto, puedo adorar como yo quiera, como yo deseo, como a mí me gusta, dice la gente. Pero no es así. Quiero decirles que ese concepto es totalmente equivocado. El concepto de adorar como a mí me gusta, como a mí me place, esa adoración va con música alegre, con música de instrumentos eléctricos. A mí me gusta la música, dice la gente, y así adoro al Señor, y a mí nadie me va a quitar eso. Y quiero decirle de que esa adoración, Dios es celoso de ese tipo de adoración, porque Él ha dejado la adoración correcta que nosotros tenemos que seguir. Mire lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 24, dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, la adoración que acepta el Señor es la oración que es en espíritu y que es en verdad. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere para estos días que ha establecido su iglesia. Es imperativo, es preciso, es necesario, no es opcional. No es opcional. La forma de adoración ya está establecida. Debe de ser en espíritu y debe de ser en verdad. No debe de ser como a mí me parezca, como a mí me complace. No es una adoración solo porque llena mis deseos personales y carnales que va a aceptar el Señor. El Señor es celoso de su adoración y no acepta cualquier adoración. Si adoramos a Dios de otra manera diferente al que se encuentra en su palabra, es una adoración vacía, se llama. También le llama adoración vana. Es una adoración que está vacía. Vacía quiere decir que no llena ningún requisito bíblico para que Dios la acepte. Y vana porque es totalmente falsa. Es totalmente inventada por los hombres. Es una adoración que no llena las expectativas de Dios y mucho menos Dios la va a aceptar. En Mateo capítulo 15, versículo 9, la Biblia nos instruye de la siguiente manera: pues en vano me honran estos que adoran de esa manera, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando la mente del hombre entra en la adoración, adorando de la manera que le parece, con instrumentos musicales, adorando no con el espíritu, adorando de diferentes maneras, entonces dice que en vano le honran, enseñando como mandamientos las doctrinas de los hombres. Esta es una cosa que nosotros debemos de tenerla, y esto provoca el celo de Dios. Nosotros como cristianos tenemos sumo cuidado de no provocar el celo de Dios, porque el celo de Dios puede llevarnos a un castigo y puede llevarnos hasta perder la salvación. Dios es celoso de su adoración y no aceptará ningún otro tipo de adoración que Él ha establecido, dice la palabra del Señor. Por eso la adoración que el Señor acepta es aquella adoración que está en espíritu y en verdad, cantando alabanzas a su nombre, frutos de labios y del corazón, sin instrumentos musicales. La cena del Señor cada primer día de la semana, como dice la palabra del Señor, no cuando nosotros nos antoje celebrarlo, sino que cada primer día de la semana. No los diezmos para adorar, sino que la ofrenda cada primer día de la semana. Se recogen las ofrendas conforme dice la palabra de Dios. Y de esa manera, si lo hacemos así, entonces es una adoración que es aceptable delante de Dios. De lo contrario, la adoración es vana, la adoración es falsa y la adoración no lleva los requisitos bíblicos para que Dios la pueda aceptar. También la Biblia nos enseña que Dios es celoso de su pueblo santo. Dios siempre ha tenido un pueblo, lo tuvo en el Antiguo Testamento, lo tiene en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel.
En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios es la iglesia. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. O sea que la iglesia, hermanos, fue comprada por precio. El precio que pagó Dios por la iglesia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ha sido comprado con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Dios quiere un pueblo santo, y es un pueblo santo que quiere el Señor, un pueblo que glorifique a Dios con su cuerpo, que dé honra, gloria a Dios, cada uno de los cristianos. Ese es el mensaje de Dios para con nosotros. También en Romanos, capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, esto es el pueblo santo, es el oso de un pueblo santo. Quiere Dios que presentemos los sacrificios vivos de hoy en día, que es el culto racional. Un culto con una adoración que va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces va a ser agradable delante de Dios el culto que le vamos a ofrecer. Pero eso lo hace un pueblo santo, al cual Dios es celoso de este pueblo. Dios no quiere un pueblo que sea carnal, que sea un pueblo pecaminoso, sino que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que respeta las leyes de Dios, un pueblo que ama al Señor, que ama a su iglesia, que ama a su prójimo, un pueblo que adora en espíritu y en verdad, un pueblo que le sirve con fervor y es fiel en el servicio del Señor, es fiel a su palabra, fiel a su nombre, fiel en todo, fiel a su esposa, fiel a su esposo, fiel a sus hijos, fiel a sus padres, fiel a la palabra de Dios, fiel a sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo santo, es celoso con su pueblo el Señor. Hermanos, si vamos a servir a Dios, no podemos vivir la vida cristiana un día de una manera y un día, digamos, viviendo la vida cristiana en santidad y otro día viviendo la vida cristiana en carnalidades. No acepta Dios así. No es así la condición de Dios. Dios es celoso y no está dispuesto a dejar que su pueblo tenga ningún acercamiento con el mundo. No quiere Dios que el pueblo santo sea igual al mundo. Quiere un pueblo diferente. Quiere un pueblo que respete a Dios. Quiere un pueblo que respete su palabra. Quiere un pueblo que respete su nombre, que respete su iglesia, que respete su adoración, que respete su evangelio. Ese es el pueblo que el Dios celoso de su pueblo quiere. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios es celoso y hasta llega a enemistarse con las personas que se mantienen en un mundo carnal. Las personas que viven en pecado, viven en la carne, no respetan las cosas de Dios, entonces se constituyen enemigos de Dios. Mientras que el pueblo santo de Dios es un pueblo respetuoso y temeroso de Dios, un pueblo que guarda sus mandamientos, un pueblo que se entrega por completo al Señor. Pero aquí la advertencia es para todos aquellos falsos cristianos y les dice: oh almas adúlteras. La alma adúltera es una alma que va adulterando la palabra de Dios. Hoy se reúne en una iglesia, mañana se reúne en otra
pasado se reúne en otra, y para él todas las iglesias son buenas. Esta es un alma adúltera. También el alma adúltera hoy adora a un Dios, y adora a otro Dios, y adora a la Virgen, y adora al patrono del lugar, y adora a los ídolos. Entonces un alma adúltera, porque va adulterando la palabra de Dios con sus hechos y con su actuar. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Es una cosa de elección, es una cosa que tenemos que elegir, que tenemos que decidir qué queremos, ser amigo de Dios o ser amigo del mundo. Si yo quiero ser amigo del mundo, entonces tengo que comprender que me convertiré en enemigo de Dios. Y se imagina usted lo que significa tener a Dios como enemigo. Esa es una cosa terrible, aunque Dios es un Dios que no piensa como nosotros, pero lo mejor es tener a Dios como amigo, tener a Dios como hermano, tener a Dios como nuestro Padre, tener a Dios como una de las fuentes que nos puede solucionar todos los problemas que tenemos. Es una gran bendición tener a Dios como amigo. Debemos de dejar el mundo y seguir a Dios. No importa qué vamos a dejar en el mundo. Quizás en el mundo, si usted quiere seguir a Cristo, tiene que dejar la borrachera, tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar la mentira, tiene que dejar la extorsión, tiene que dejar las armas, tiene que dejar la segunda mujer que tiene que dejar de decir palabras soeces, palabras deshonestas, suciedades de la boca, tiene que dejar una serie de cosas, la mentira, el engaño, el soborno, todas esas cosas tiene que dejarlos si quiere convertirse en amigo del Señor. A mí me gusta ser amigo del Señor, y usted debería procurar ser amigo del Señor, ser amigo de Dios y no ser amigo del mundo. El mundo le ofrece una falsa amistad, pero esa falsa amistad lo va a llevar a la perdición. Dios es un Dios celoso. Escoja hoy a quién servir, a Dios o a Satanás, pero tenga en mente que si usted decide servir a Dios, Él exige fidelidad hasta la muerte, dice la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. Dios es celoso por los que ama y busca el bienestar de ellos. Imagínese lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, dice la palabra del Señor. Jerusalén es la ciudad del gran rey y Sión es la iglesia del Señor. Y dice que Dios la ha celado con gran celo. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que haga buenas obras. Dios quiere que nosotros también seamos celosos por el mayor bien de los demás hermanos. Nosotros tenemos que ser celosos para que nuestros hermanos también se encuentren bien, que tengan el socorro y la ayuda oportuna de parte de los hermanos. No debe de haber ninguna distinción de clases en la iglesia. Debe de haber un apoyo continuo. En Colosenses capítulo 4, versículo 13, la palabra del Señor dice, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo dice que da testimonio de Epafras, que tiene gran celo
por todos vosotros, dice la palabra del Señor. Así como Epafras tiene un gran celo por todos los hermanos, porque quiere que se mantengan fieles al Señor dentro de la iglesia, así todos nosotros debemos tener un gran celo para todos los hermanos, procurando que se mantengan fieles en el Señor y ayudándoles en sus necesidades para que ellos puedan tener lo que están necesitando. El celo de Pablo por los cristianos de Colosas no lo motivó a orar fervientemente por ellos. La oración intercesora es una de las maneras más comunes y poderosas para demostrar nuestro celo para nuestros hermanos, porque queremos tener un celo piadoso, un celo santo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen a Cristo. La palabra del Señor dice aquí que quiere una iglesia santa, porque Dios es celoso y quiere presentarlo como una esposa a Cristo. Y eso es importante, y quiere presentarlo como una virgen pura a Cristo, sin mancha y sin arruga, y a eso se debe el celo de Dios, porque es un celo piadoso, un celo santo, un celo que quiere que la iglesia, cuando Cristo venga a traerla, sea una virgen, sea una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pablo demostró su celo piadoso cuando miró que los falsos apóstoles estaban tratando de llevarles la verdad que ellos habían conocido. En resumen, puedo decir de que nuestro Dios es un Dios celoso, pero aún así le amamos entrañablemente, y le amamos y le queremos al Señor, lo respetamos, somos fieles. Sabemos que el Señor es celoso de su nombre, no quiere otro nombre, es celoso de su palabra, no quiere que le pongamos ni le quitemos a la palabra, es celoso de su evangelio. Él no quiere evangelios diferentes, sino que el único evangelio que predicó Cristo y fue confirmado por los apóstoles. Él es celoso de su iglesia, porque Él estableció solo una iglesia y no existen más iglesias que la que Él estableció. Es celoso de su adoración, no acepta cualquier adoración. Cualquier adoración de carácter humano es falsa y es vana, dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos demostrar nuestro celo por nuestros hermanos mediante la oración y la predicación de la palabra. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 calle Poniente, número 505 bis, barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande. Hermanos y amigos, estamos hemos concluido el mensaje de esta mañana y solamente estamos esperando su participación. Queremos que nos llame aquí a cabina
para oír su opinión o para hacer alguna pregunta con relación al tema. El teléfono, como ya sabe, 2669-5150, 2669-5150. Márquenos y denos su comentario. ¿Programa Reflexiones, diga? Sí, hermano. Sí, Dios me lo bendiga. Bonita la reflexión, hermano. Dios es un Dios celoso y quiere que solamente Él sea, que se le adore en espíritu y en verdad, porque Él es el único que vino a comprar su iglesia con su sangre preciosa que derramó de su cuerpo, que entregó voluntariamente por culpa de todos nuestros pecados. Y nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad y estar firmes en esta gran roca espiritual, hermano. Amén, hermano. Siempre sirviéndole al Señor. Sí. Allá los vemos, hermano. Bueno, gracias por llamar aquí a la radio y reciban las bendiciones del Señor en abundancia. Eres tú, grande, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre darte gloria, honra y honor. Estamos, hermanos, también invitándole para que pueda acompañarnos al culto de adoración hoy a las 9 de la mañana en el local de la Iglesia de Cristo, 14 calle Poniente. Queremos que asista, que nos visite y que nos gocemos en el Señor, en nuestro culto de adoración, en la clase a los niños, en la clase a los adultos, en la clase a los jóvenes, que hay participación a todos los niveles para toda la familia. Esperamos que usted esta mañana pueda visitarnos, Iglesia de Cristo, 14 calle Poniente. Estamos esperándole a usted para que nos gocemos juntos adorando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A mi vivir, todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Queremos enviarle saludo a todos los hermanos en la colonia Santa Emilia. Sabemos de que muchos hermanos nos están escuchando. Esperamos también que se reporten, que hagan sus llamadas para que puedan opinar sobre el tema, para que puedan dar los saludos. Algún aviso lo pueden hacer también. Quiero enviarles pues un saludo especial al hermano Manuel Perdomo y a su familia también allá en la colonia España. Queremos decirle de que le amamos en el Señor. A la Pacífica también, los hermanos que nos escuchan en la Pacífica reciban un especial saludo de parte de la Iglesia de Cristo y de parte mía personalmente, y los hermanos también que nos escuchan en el Delirio, en el Comedor Carolina y en todos los lugares que nos están escuchando. Queremos enviarles bendiciones a nuestro hermano Silas, también que nos escucha allá en el Amatillo. Queremos decirle que le amamos y que le mandamos saludos de parte de la iglesia y de parte mía personalmente. Que Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado y reciban pues siempre estos calurosos saludos, que es el deseo mío para con ustedes. Como las aguas cubren el mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. 7:41.